das große persönliche und geistige Treffen der alten Reiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. Octubre de 1968. Quiero que nos transportemos a ese momento. El mundo entero, pero de verdad el mundo entero, tiene los ojos puestos en la Ciudad de México para los Juegos Olímpicos. Claro. Pero lo que es de verdad revolucionario no está solo en la pista, está en el aire. Por primera vez, esas imágenes, la antorcha, la emoción, se transmiten en vivo y a todo color hasta Europa. Y el tiempo real. Y la pregunta que me vuela la cabeza no es quién ganó el oro, sino cómo. ¿Cómo era posible que una señal de televisión cruzara el océano así de forma instantánea en 1968? Claro, y esa es la pregunta clave, porque nos mete de lleno en el tema de hoy. Lo que parece, digamos, una simple proeza técnica, es en realidad la punta de un iceberg. Ajá. Una historia fascinante sobre poder, política y mucha ambición. Las fuentes que analizamos hoy nos cuentan la historia de la tele en Brasil, en México, en Argentina, y revelan un patrón clarísimo. ¿Cuál? Que las decisiones sobre qué tecnología usar o a qué satélite apuntar rara vez eran solo decisiones de ingenieros. Eran jugadas en un tablero mucho más grande. Exacto, un tablero geopolítico y económico. Entonces nuestra misión hoy es desentrañar eso, ¿no? Ver cómo se construyeron estos gigantes mediáticos que dominan la región. Cómo los grandes eventos deportivos, como esas Olimpiadas, se convirtieron en catalizadores que forzaron saltos tecnológicos impensables. Y cómo esas decisiones de hace medio siglo, pues siguen impactando lo que vemos hoy. Totalmente. Y para empezar, creo que el caso de Brasil es el ejemplo perfecto de cómo se construye un imperio mediático desde cero, ¿no? Sin duda. Las fuentes nos cuentan que la TV en Brasil tuvo dos etapas muy marcadas. Al principio, una primera entre el 50 y el 64, que llaman la etapa elitista. Los inicios, sí, los inicios. TV Tupí, las primeras telenovelas. Una tele para muy, muy pocos. Pero luego todo explota. Entre el 64 y el 75, en plena dictadura militar, llega la etapa populista. Y justo ahí, en 1965, un periodista, Roberto Mariño, funda una pequeña estación de tele, Rede Globo. Y su ascenso fue meteórico y, hay que decirlo, muy polémico. Una de sus primeras jugadas maestras fue un acuerdo con el gigante estadounidense Time Life. Time Life, el de las revistas. El mismo. No solo fue una inyección de $5 millones, que ya era una fortuna, sino que importaron un modelo de gestión, de producción, un know-how directo de Estados Unidos. Esto creó una paradoja increíble. A ver, ¿cuál? Porque suena a una movida de negocios muy inteligente. Lo era, pero era presuntamente ilegal. O sea, la Constitución brasileña prohibía el capital extranjero en medios de comunicación. Ah, claro. De hecho, una comisión del Congreso investigó y recomendó anular la concesión de Globo. Estaban, digamos, contra las cuerdas. Wow. Pero aquí es donde la política entra en juego. El gobierno militar que acababa de tomar el poder, en lugar de ejecutar esa recomendación, simplemente le dio a Globo un plazo para regularizar la situación. O sea, fue un yo te cubro la espalda. Tú me ayudas a construir el relato. Exacto. Fue un guiño, una señal inequívoca de que había nacido una alianza estratégica. El gobierno necesitaba un medio masivo y Globo necesitaba el amparo del poder. Fascinante. Y vaya que supieron aprovecharlo, porque una cosa es tener el apoyo y otra es la brillantez con la que ejecutaron la estrategia. Hablemos del famoso padrón Globo de calidad. El patrón Globo de calidad. Es que en una época donde la tele era popular pero barata, ellos deciden ir en la dirección contraria y apostar por una calidad altísima. Suena súper arriesgado. Era una locura para la época, pero tenía una lógica impecable. El objetivo no era solo hacer programas más bonitos. Como dicen las fuentes, buscaban calificar a la audiencia. Calificar. Sí, elevar el estándar para atraer un público más amplio y sobre todo para crear una barrera de entrada económica brutal.
Producir con esa calidad costaba una fortuna que nadie más podía igualar. Claro, pero el verdadero golpe de genio fue otro. Cambiaron por completo las reglas del juego publicitario. Ahí te refieres a eso de dejarle vender programas para vender tiempo comercial, ¿no? Exactamente. Antes, un anunciante financiaba un programa. Si a la marca de jabón le gustaba tu comedia, te la financiaba. El poder lo tenía el anunciante. Tenía sentido. Globo invirtió esa lógica. Dijeron, no, nosotros vamos a crear la mejor programación posible pensando solo en el espectador. Y una vez que tengamos a millones de personas enganchadas, no les venderemos programas a ustedes, les venderemos pequeños espacios de tiempo. Es que eso lo cambia todo. En esencia, se convirtieron en los dueños de la autopista y empezaron a cobrar el peaje que querían. Todo el poder de negociación pasó a sus manos. Pero claro, para que esa autopista llegara a un país tan gigante como Brasil, necesitaban que alguien la pavimentara, ¿no? Y ahí es donde el Estado vuelve a ser clave. Ahí está la segunda parte de la alianza. Justo en 1968, el gobierno militar crea Embratel. La empresa brasileña de telecomunicaciones. Correcto. Y con ella, el Sistema Nacional de Telecomunicaciones. De la noche a la mañana, se despliega una red nacional de microondas y satélites que podía conectar a todo el país. Sin esa red, la red de Globo no podría haber sido una verdadera red nacional. Y el momento que lo consolida todo, la prueba de fuego de ese modelo, fue el estreno del Jornal Nacional, ¿cierto? El 1 de septiembre de 1969. Fue la culminación. El primer noticiero transmitido en vivo y en simultáneo para varias capitales. Imagina el impacto. Uf. Una sola voz, una sola imagen, un solo relato, llegando a millones de brasileños al mismo tiempo. Todas las noches. A partir de ese día, el liderazgo de Globo fue, y ha sido, indiscutible. Es increíble cómo construyeron esa red hacia adentro, para unificar un país. Pero es que, casi al mismo tiempo, en México pasaba el fenómeno contrario. La presión no era interna, era para conectar a México con el mundo entero. Y todo por ese evento del que hablamos al principio, los Juegos Olímpicos del 68. Así es, la Olimpiada fue el gran catalizador. México tenía que transmitir el evento al mundo y no había infraestructura para hacerlo, así que se embarcaron en un proyecto titánico, construir en tiempo récord una estación terrena. La estación de Tulancingo. En Hidalgo. ¿Y por qué ahí? ¿Qué tenía de especial Tulancingo? Necesitaban un lugar casi perfecto. Primero, un valle rodeado de montañas, un escudo natural contra interferencias. Ok, lógico. Segundo, un terreno geológicamente estable, sin riesgo de sismos. Tercero, un clima seco para los equipos. Y por último, que estuviera cerca de la Ciudad de México. Tulancingo era ese lugar. ¿Y la antena que construyeron? Es que las dimensiones son absurdas para la época. Las fuentes dicen que la TUL-1 tenía 32 metros de diámetro y pesaba 330 toneladas. ¿330? Eso es el peso de un avión jumbo. Cómo se construye y se apunta algo así con precisión milimétrica a un satélite que está a 36,000 kilómetros de altura. Y en los años 60. Es una proeza. Y gracias a esa proeza, Tulancingo se convirtió en la ventana de México al mundo. Por ahí pasó no solo la señal de las Olimpiadas, sino Todo. La llegada del hombre a la luna en el 69, los mundiales del 70 y 86, incluso trágicamente las primeras imágenes del terremoto del 85 que le mostraron al mundo la magnitud del desastre, salieron por ahí. Lo interesante es cómo esa dependencia inicial evolucionó. Al principio, México, como muchos, era parte de un consorcio internacional, Intelsat. Usaban satélites como el pájaro madrugador. Era como rentar un carril en una autopista espacial que no te pertenecía. exacto. Correcto. Estabas a merced de las prioridades y costos de un consorcio dominado por Estados Unidos. Pero luego, México dio un paso que fue mucho más allá de lo técnico. Fue un paso hacia la soberanía tecnológica. Con los satélites propios. En 1985 lanzaron su propio sistema, los Morelos. Y en los 90, los Solidaridad. ¿Y eso qué significaba en la práctica? ¿Por qué era tan importante tener tus propios satélites? Pues significaba tener el control. Poder decidir, por ejemplo, que una prioridad nacional era llevar telefonía a comunidades rurales o expandir la teleeducativa.
sin tener que pedirle permiso o pagarle a nadie. Claro. Era una declaración de independencia en las comunicaciones. Dejabas de ser un inquilino en el espacio para convertirte en propietario. De una carrera para conectarse al mundo, como la de México, pasamos a un caso que es casi el opuesto, Argentina. Y aquí hay un acertijo que me parece fascinante. A ver, Argentina fue pionera, uno de los primeros países con tele en blanco y negro. Sin embargo, tardaron casi 30 años en adoptar el color. 30 años, cuando la tecnología ya existía en Estados Unidos desde 1951. No me cierra. ¿Fue un problema de costos? Uno pensaría eso, pero no. La tecnología estaba disponible y había interés. El verdadero problema fue una batalla campal, una especie de guerra fría tecnológica dentro del país. ¿Una guerra? Sí, la decisión sobre qué estándar de color adoptar se politizó por completo. Por un lado, tenías al frente estadounidense, empujando con todo su poder su norma, la NTSC. Ok. Este bando tenía aliados locales muy fuertes como Canal 13. Y por el otro lado, tenías al frente europeo, principalmente Alemania, promoviendo su norma PAL. Y entonces el país quedó paralizado por años, atrapado entre dos fuegos. ¿Qué fue lo que finalmente rompió ese empate? De nuevo, un mundial de fútbol. Ah, claro. El punto de quiebre absoluto fue el Mundial de 1978, organizado por Argentina en plena dictadura militar. De repente, la transmisión a color ya no era una opción, era una necesidad de Estado. Necesitaban mostrar una imagen de modernidad. Exacto, y no podían hacerlo en blanco y negro. La presión era inmensa, así que se sancionó una ley de urgencia declarando de interés nacional la transmisión en colores, y se creó una empresa estatal solo para eso, Argentina 78 Televisora. Y ahí tuvieron que decidirse sí o sí. Y aquí viene la jugada final. Después de toda la presión de Estados Unidos, ¿qué norma crees que adoptaron? Supongo que la estadounidense, la NTSC. Pues no, adoptaron la norma alemana, PAL. ¿En serio? ¿Por qué? Las fuentes sugieren que la razón fue en gran medida la presión de la FIFA. Resulta que la industria alemana, con marcas como Adidas, era uno de los patrocinadores principales del Mundial. Increíble. La política y el dinero del fútbol le ganaron la influencia geopolítica. Se compró todo el equipamiento a empresas alemanas y esa decisión definió la tele para los argentinos por décadas. Es que es increíble. Una piensa en un mundial como un evento deportivo, pero en este caso literalmente definió la tecnología que millones de personas usarían en sus casas por 30 años. Y esta guerra de los estándares no terminó ahí, ¿verdad? Para nada. Tuvo un eco en el siglo XXI. Cuando llegó el momento de la transición a la televisión digital terrestre en los 2000, Argentina se vio de nuevo en la misma encrucijada. Otra vez a elegir. Otra vez. Podían elegir el estándar estadounidense, el europeo, o buscar otra vía. Y la decisión que tomaron fue muy reveladora de cómo había cambiado el mundo. ¿Qué hicieron? En lugar de alinearse con sus socios históricos, optaron por la norma japonesa brasileña, la ISDBT. Ah, una alianza regional. Fue una decisión coordinada con Brasil, que ya era su principal socio comercial. Se priorizó la integración. Fue un cambio tectónico. Un ejemplo perfecto de cómo las alianzas geopolíticas del presente siguen dictando las decisiones tecnológicas del futuro. Cuando conectamos todos los puntos, la imagen que emerge es clarísima. La historia de la televisión en América Latina es una de ambición nacional, de alianzas estratégicas y de momentos clave como Olimpiadas y Mundiales que funcionaron como aceleradores de futuros. Totalmente. El patrón globo de calidad, la estación de Tulancingo, la guerra del color, no son solo anécdotas, son las piezas que explican el inmenso poder que los medios han tenido en la región. Y si lo vemos con una perspectiva más amplia, el patrón es que durante el siglo XX, el control de la infraestructura, los microondas, los satélites, los estándares, era una forma muy tangible de ejercer soberanía e influencia cultural. Claro. Quien controlaba los fierros, quien controlaba la señal, controlaba en gran medida el relato nacional. Y justo esa idea me deja con una pregunta final, algo para darle vueltas. A ver. Vimos cómo gobiernos y corporaciones locales lucharon con uñas y dientes por definir qué y cómo se veía la televisión dentro de sus fronteras. Hoy, en un mundo dominado por plataformas de streaming globales, que producen su propio contenido donde sea y lo distribuyen por internet a nuestros teléfonos, ¿quién define realmente los estándares y la cultura que consumimos? Hemos entrado en una nueva etapa,
una donde las redes ya no son nacionales, sino completamente globales y digitales. Seguimos explorando los ecos del tiempo. Te espero en el próximo capítulo.